Jane entrena a Vega con un ejercicio de equilibrio mientras Cho y Willy observan la escena. Lisbon llega y pregunta qué está pasando, y Jane le explica a Vega que para mantener el equilibrio debe dejar de concentrarse en la tarea y pensar en otra cosa completamente distinta. La conversación deriva entonces hacia la comida, y Jane comienza a describir lo agradable que es asar malvavisco sobre una fogata. Cho interviene afirmando que quedan mejor en el microondas, provocando que Vega pierda la concentración y deje caer la columna de marcadores que estaba sosteniendo. Todos lo miran en silencio hasta que Jane comenta que ni siquiera sabe cómo responder a semejante afirmación. Poco después aparece Julie Sandoval, una fiscal federal buscando a Lisbon. La conversación toma un tono mucho más serio cuando Julie le pregunta por su hermano James y le informa que están a punto de emitir una orden de arresto en su contra. Explica que James es un testigo material en la investigación por la brutal golpiza que terminó con la muerte de Nathan Barnes, hijo de un juez, ocurrida más de una semana atrás. Según las autoridades, en lugar de colaborar con los investigadores, James huyó de su casa cuando intentaron interrogarlo. Lisbon asegura que puede localizarlo y Julie le pide que le transmita un mensaje muy claro: debe entregarse cuanto antes. Lisbon llama de inmediato a Stan, otro de sus hermanos, quien le informa que Jimmy está en Chicago. Mientras procesa la noticia, Abbott entra en la oficina y nota que algo no anda bien. Le pregunta cuántos hermanos tiene y Lisbon le responde que son 3 y que ella es la mayor. Abbott le dice que se tome todo el tiempo libre que necesite para resolver esa situación familiar. Lisbon decide entonces viajar a Chicago para encontrarse con Jimmy, y Jane se ofrece a acompañarla. Ella le advierte que el viaje no será precisamente divertido, aunque puede ir si realmente quiere. Jane le pregunta si de verdad desea que la acompañe, y Lisbon admite que le gustaría mucho tenerlo ahí. Ya en Chicago, Lisbon lleva a Jane a la antigua casa de sus padres y le confiesa que no ha vuelto desde que ambos murieron. Jane le pregunta si regresar le provoca emociones difíciles, aunque enseguida comenta que él nunca vivió en una casa cuando era pequeño y que en cierto modo siente envidia de los recuerdos que ese lugar representa para ella. Jane recorre la vivienda y encuentra una fotografía de Lisbon cuando era niña, junto a un recorte periódico que habla de ella como estudiante destacada. Curioso por conocer más sobre su pasado, pregunta dónde estaba su habitación y sube las escaleras para echar un vistazo. Al entrar al dormitorio, Jane observa los dibujos y las decoraciones que aún permanecen en las paredes, pero su exploración se interrumpe de forma repentina cuando un hombre aparece de la nada y lo agarra. Ambos forcejean violentamente hasta que el ruido alerta a Lisbon, que corre hacia arriba. Cuando llega, el intruso ya está escapando por la ventana. Tras comprobar que Jane está bien, Lisbon deja claro que quien los atacó no era Jimmy. Sin muchas pistas, ambos se dirigen a la casa de Stan. Ahí, Lisbon presenta a Jane a su hermano, a su esposa Karen y a sus hijos. La conversación gira rápidamente hacia Jimmy, y Stan menciona incluso a Woody Squire, un antiguo novio de Lisbon. Ella insiste en que la orden de arresto es extremadamente serio y que necesitan encontrar a Jimmy cuanto antes. En medio de la conversación, uno de los bebés comienza a llorar y Karen sube para atenderlo. Aprovechando el momento, Stan admite que Jimmy lo llamó hace algunos días y le pidió que dijera que no sabía nada de él. Stan explica que pensaba que Jimmy podía manejar cualquier problema en el que estuviera metido. Lisbon entonces le cuenta que alguien irrumpió en la casa familiar y atacó a Jane. Al escuchar eso, Stan revela que Jimmy ha vuelto a jugar cartas y que probablemente tiene deudas relacionadas con el juego. Mientras tanto, Jane cambia de tema y le pregunta a Stan por su negocio. Stan asegura que todo marcha muy bien, aunque comenta que la vieja casa de sus papás necesita bastante trabajo de mantenimiento. Lisbon vuelve una y otra vez al tema de Jimmy y finalmente le pide a Stan que contacte a sus amigos y haga todo lo posible para encontrarlo. Antes de que se marchen, Stan la invita al bautizo de su bebé. Lisbon responde de forma evasiva, sin comprometerse realmente a asistir, lo que deja a Stan claramente molesto. De camino, Lisbon le confiesa a Jane que su familia siempre ha sido complicada. En ese momento, recibe una llamada de Willy, quien ha estado investigando el asesinato de Nathan Barnes.
Les informa que el joven fue encontrado muerto a golpes detrás de un hotel en Dallas. También descubre que Nathan realizaba trabajo voluntario para ayudar a mujeres víctimas de violencia doméstica y que de manera significativa llevaba en el bolsillo una tarjeta de presentación de Jimmy. Jane le pide entonces a Willie que investigue la descripción del hombre que lo atacó en la casa. Recuerda que tenía un tatuaje muy particular y que olía intensamente a aqua velva, detalles que podrían resultar útiles para identificarlo. Siguiendo el rastro de Jimmy, Lisbon y Jane llegan a un salón de billar donde esperan encontrarlo. Aunque Jimmy no aparece, ahí se cruzan con TJ, un viejo conocido de Lisbon que recuerda perfectamente cuando ella lo cuidaba de niño. Entre bromas, comenta lo recta y responsable que siempre fue, pero cuando Lisbon le pregunta por Jimmy, asegura que no lo ha visto ni ha hablado con él recientemente. Jane percibe de inmediato que está mintiendo. Le toma el teléfono con rapidez y revisa las llamadas recientes. Ahí encuentra una comunicación de Jimmy realizada esa misma mañana. Acorralado, TJ admite que habló con él, aunque insiste en que prometió no revelar nada. Lisbon le explica que se trata de una emergencia familiar, y finalmente TJ recuerda una referencia sobre una salida de pesca, afirmando que eso es todo lo que sabe. Jane le recomienda que llame a su mamá y ambos continúan su búsqueda. Las pistas los llevan hasta un parque junto al lago, donde finalmente encuentran a Jimmy. Lisbon le informa sobre la orden de arresto y le pregunta si realmente comprende la magnitud del problema en el que está metido. Jimmy, en lugar de responder directamente, señala a Jane y pregunta si se trata de su novio. Lisbon intenta convencerlo de que está ahí para ayudarlo, pero Jimmy responde con resentimiento, afirmando que ella solo se acuerda de que es su hermano cuando cree que ha cometido algún error. Lisbon le cuenta que alguien irrumpió en la casa familiar buscándolo y le pregunta si todo está relacionado con una deuda de juego o con el asesinato. Jimmy insiste en que no sabe nada y le exige que deje de presionarlo. Jane interviene entonces y pide hablar a solas con Jimmy. Cuando Lisbon se aleja unos metros, Jimmy deja claro que ser el novio de su hermana no le da ninguna autoridad sobre él. Jane ignora la provocación y le explica que, si regresa con ellos, existe una forma de evitar que su identidad como testigo se haga pública. Jimmy pregunta cómo sería posible, y Jane le responde que si logran atrapar al verdadero asesino, ya no necesitarán de su testimonio. Cuando Jimmy duda de sus palabras, Jane le recuerda algo importante. No le contó a Teresa quién era el hombre que apareció en la casa ni cuál era su verdadero objetivo. Después le asegura que le importa Lisbon y que por esa razón también le importan las personas que ella quiere. Finalmente, Jimmy acepta acompañarlos. De regreso en Houston, Lisbon lleva a Jimmy a la oficina del FBI. Él queda impresionado con las instalaciones y no tarda en coquetear descaradamente con Vega apenas la ve. Lisbon lo aparta de inmediato, mientras Willie observa la escena con evidente incomodidad. Una vez instalados en una sala de interrogatorios, Lisbon coloca una grabadora sobre la mesa, algo que a Jimmy no le agrada en absoluto. Ella comienza preguntándole por qué estaba en Dallas la noche en la que Nathan Barnes fue asesinado. Jimmy advierte que la respuesta probablemente la hará enojar antes de admitir que estaba participando en una partida de póker dentro del hotel donde ocurrió todo. Incluso le recuerda que fue ella quien le enseñó a jugar cartas cuando eran pequeños. Jimmy explica que Nathan también estaba en la partida y que durante la noche hablaron brevemente porque Nathan necesitaba realizar algunos trabajos eléctricos y él le entregó una tarjeta de presentación. Aclara que nunca vio el asesinato, aunque sí recuerda que Nathan estuvo acompañado por Charlie McGillis, un asistente judicial, una mujer llamada Vicky y un hombre llamado Ben. Cuando Lisbon le pregunta quién más estaba presente, Jimmy revela que la partida era organizada por George Holliday. Cho reconoce inmediatamente el nombre y explica que George Holliday tiene fuertes vínculos con el crimen organizado y que en el pasado incluso trabajó como sicario. Jimmy añade otro dato importante. Nathan le debía a George al menos $150,000. Aunque la deuda convierte a George en un sospechoso evidente, Jane señala que algo no encaja.
Si Nathan estaba muerto, jamás podría devolver el dinero, por lo que eliminarlo no parece una decisión especialmente lógica. Convencido de que necesitan observar más de cerca a todos los involucrados, propone infiltrarse en la partida de cartas. Jimmy les advierte que no es tan sencillo porque solo participan personas que cuentan con una recomendación adecuada. Lisbon considera que la idea es demasiado arriesgada, pero la discusión se interrumpe cuando Abbott entra en la sala. Les informan que Julie Sandoval exige la entrega inmediata de Jimmy, aunque consiguió retrasar el proceso durante 72 horas. Jane aprovecha el margen de tiempo para declarar que él y Cho necesitan hacerse amigos de un mafioso, y para lograrlo también van a necesitar mucha plata. Mientras tanto, Willie sigue investigando al hombre que atacó a Jane en Chicago. Descubre que se llama Delfino, pero no encuentra ninguna conexión aparente con Jimmy. Jane le pide que mantenga esa información en secreto por el momento. Poco después, Jane y Cho visitan a un restaurante frecuentado por George Holiday. Frente a él, comienzan a apostar dinero sobre el resultado de una jugada de fútbol americano. Cho gana la apuesta y se queda con el dinero de Jane. Jane intenta llamar la atención ofreciendo bebidas para todos, aunque George permanece distante. Las apuestas aumentan de valor, y cuando Cho afirma que la suma ya es demasiado alta para él, Jane invita a George a participar. La respuesta es una amenaza poco amistosa. Al salir del lugar, Jane concluye que están intentando atraerlo con el tipo de carnada equivocada. Mientras ellos trabajan en esa pista, Vega visita a Charlie McGillis. Charlie la recibe junto a su prometida, quien habla de Nathan Barnes con evidente tristeza y asegura que era una persona extraordinaria. Explica que ambos colaboraron en varios casos relacionados con violencia doméstica y todavía no puede entender por qué alguien lo asesinó. Vega le pregunta a Charlie sobre George Holiday y sobre las demás personas que estuvieron presentes en la partida de póker. Charlie menciona a Ben y a Vicky, pero la reacción de su prometida ante el nombre de Ben resulta reveladora. Ella recuerda que el juez Barnes falló en contra de Ben Bennett meses atrás durante un importante caso de patentes. Charlie añade que Ben no dejaba de presionar a Nathan para que convenciera a su mamá de reconsiderar aquella decisión judicial. De vuelta en la oficina, Lisbon, Jane y Cho revisan fotografías y antecedentes de todos los participantes de la partida. Descubren que Charlie perdió una gran cantidad de dinero aquella noche y observan además que Vicky parecía especialmente interesada en Nathan. Cuando Lisbon pregunta si lograron acercarse a George, Jane admite que aún tienen que encontrar una motivación distinta para captar su atención. La solución termina siendo bastante sencilla. Utilizan a Lisbon como cebo. Vestida elegantemente con un pequeño vestido negro, ella entra sola en un bar frecuentado por George Holiday y se sienta cerca de él. Pide un whisky escocés y el camarero le informa que la bebida corre por cuenta de un caballero. Lisbon agradece el gesto del misterioso benefactor y pronto inicia una conversación con George. Él le pregunta por su historia y parece claramente interesado. En ese momento, Jane entra al local y Lisbon lo saluda con entusiasmo. George invita a Jane a unirse a ellos y enseguida comenta que parece tener mejor criterio para elegir mujeres que para administrar dinero. Jane responde que las apuestas deportivas son simplemente una diversión. George Holiday le pregunta si juega cartas, y Lisbon interviene diciendo que es pésimo en el póker y que la última vez perdió $27,000. Lejos de desanimarse, Jane insiste en que eso forma parte de la diversión y compara el juego con el viejo oeste, donde uno mata o muere. George se ríe de la comparación, aunque finalmente le ofrece un lugar en la partida privada a cambio de una entrada de $5,000. Jane acepta de inmediato. Después de tanto esfuerzo, finalmente han conseguido entrar. Una vez asegurado el acceso a la partida, Cho informa a Willie y a Vega que Jane ya está dentro y que necesitan montar un sistema de vigilancia para observar todo lo que ocurra. Willie y Vega se dirigen al hotel donde se celebrará el juego y se hacen pasar por una pareja comprometida que está evaluando el lugar para su luna de miel. Solicitan ver una de las suites
y apenas entran, comienzan a representar una discusión de pareja cada vez más intensa. Vega se queja de la madre de Willy. Él le pide que se calme porque lo está avergonzando, y ella empieza a insultarlo en español con tanta energía que el empleado del hotel decide dejarlos solos para que resuelvan sus problemas. En cuanto la puerta se cierra, ambos se ponen a trabajar a toda velocidad instalando cámaras ocultas. Willy comenta divertido que, por lo que alcanzó a entender, ella dijo algo relacionado con arrancarle la cabeza. Vega admite que está impresionada con todo lo mucho que ha mejorado en su español. En pocos minutos, todo su sistema queda instalado y listo para funcionar. Incluso provocan una avería en el inodoro para justificar cualquier movimiento extraño que pudiera ocurrir más adelante. Mientras la operación avanza, Lisbon recibe una llamada de Karen. Ella le cuenta que Stan apareció golpeado y que intentó justificar las heridas diciendo que sufrió un accidente laboral. Lisbon habla directamente con él y le pregunta quién lo hizo realmente. Stan insiste en la historia de los supuestos borrachos, pero ella detecta enseguida que está mintiendo. Furiosa, asegura que va a matar a Jimmy por haberlo metido en problemas, aunque Stan le pide que no se involucre. Sin embargo, Lisbon decide confrontar a Jimmy. Le pregunta qué está ocultando Stan y exige una respuesta sincera. Jimmy apaga el partido que estaba viendo y finalmente admite que Stan atraviesa serias dificultades económicas. Explica que el negocio no marcha tan bien como aparenta y que las facturas médicas se han acumulado. Según él, Stan debe más de $30,000 a un prestamista ilegal. Lisbon comienza a unir las piezas y pregunta si el hombre que atacó a Jane en la casa familiar en realidad estaba buscando a Stan. Luego quiere saber por qué Jimmy decidió cargar con la culpa y protegerlo. La respuesta la toma por sorpresa. Jimmy le confiesa que siempre quiso que ella estuviera orgullosa de él y que la mayoría de las veces solo recibe llamadas cuando hizo algo mal, nunca cuando hace algo bien. La conversación deriva hacia heridas mucho más profundas. Lisbon recuerda lo difícil que fue la vida después de la muerte de sus padres y explica que alguien tenía que asumir la responsabilidad de la familia. Jimmy reconoce que ella lo hizo, pero también le reprocha que finalmente se marchó y los dejó atrás. Aunque el momento es doloroso, ayuda a que ambos comprendan mejor lo que han estado pesando sobre el otro durante tantos años. Mientras tanto, Jane desarrolla la siguiente fase de su plan. Está convencido de que Jimmy debe participar en la partida para asegurarse de que todos los sospechosos acudan. Jimmy contacta primero a Charlie y luego visita a Ben contándole que existe un jugador adinerado llamado Jane que sabe muy poco de póker y que podría ser una presa muy fácil. Después repite exactamente la misma historia con Vicky, sugiriendo que todos tendrán la oportunidad de desplumar a aquel ingenuo millonario. Desde la sala de vigilancia, Cho, Willy y Vega observan las cámaras ocultas y verifican que el plan funciona. Uno por uno, todos los sospechosos llegan a la partida. Cuando confirman que están presentes, avisan a Jane y a Lisbon que todo está listo. Poco antes de entrar, Lisbon sigue reflexionando sobre su familia. Le confiesa a Jane que sus hermanos están llenos de problemas y que quizá parte de la culpa es suya por haberse marchado. Jane rechaza esa idea y le recuerda que, durante años, hizo todo lo posible por cuidar de ellos. Ella entonces le pregunta por qué nunca le contó que el hombre de la casa estaba buscando a Stan. Jane responde que no consideró que fuera asunto suyo intervenir en un problema familiar tan delicado. Lisbon agradece su discreción y ambos se dirigen finalmente a la partida. George Holiday los recibe en la suite y le da la bienvenida. Antes de entrar, Jane le recuerda a Jimmy que se concentre únicamente en jugar y que le permita encargarse del resto. Apenas se acomodan, Ben comenta que el inodoro está averiado y recomienda a todos que no entren al baño. George propone trasladar el juego a otra habitación, pero Jane asegura que no vino ahí por el baño, sino por las cartas. George señala dónde hay otro servicio disponible y luego presenta a Jane al resto de los jugadores. Poco después comienza una intensa partida de Texas Hold'em y todos observan atentamente al recién llegado mientras él los estudia con la misma atención.
Desde la vigilancia, Vega pregunta si Jane está haciendo trampas. Cho responde que sí, aunque no de forma habitual. Jane no intenta ganar dinero, está analizando comportamientos, observando reacciones y buscando señales involuntarias. Vega detecta inmediatamente que Vicky se toca la nariz cuando tiene una buena mano, y efectivamente gana una ronda importante. Jane observa que Ben se balancea ligeramente cuando sus cartas son fuertes. Charlie se rasca una ceja en determinados momentos, y George se toca la cabeza cuando se siente seguro. Toda esa información reunida decide pasar a la segunda fase. Jane comienza a barajar las cartas mientras Lisbon anuncia que percibe algo inquietante en la habitación. Adoptando el papel que ha preparado, él comenta que ella posee ciertas habilidades psíquicas. Lisbon pregunta si alguien fue asesinado y luego menciona el nombre de Nathan. La reacción inmediata de los presentes demuestra que el golpe ha sido efectivo. Vicky admite que la situación resulta extraña, mientras Jane insiste en que Lisbon posee una intuición extraordinaria. La representación continúa. Lisbon afirma que siente una presencia oscura y asegura que el asesino está en esa misma habitación. Luego va aún más lejos y declara que uno de los presentes mató a Nathan Barnes. El ambiente se vuelve tenso al instante. Finalmente, anuncia que el culpable es quien tenga un as en la mano. Jane sonríe y pregunta si alguien tiene uno. George mira sus cartas y descubre que sí. Sin embargo, Jane ha manipulado el reparto para que todos tengan exactamente un as. George suelta una carcajada, arroja sus cartas sobre la mesa y bromea diciendo que parece que irá directo a prisión. Los demás se relajan, ríen y hacen lo mismo. Lisbon finge vergüenza por haberse equivocado y se aleja para buscar una bebida. Desde la sala de vigilancia, Vega pregunta si es momento de intervenir, pero Cho responde que todavía no. Primero necesitan que Charlie gane. Jane comienza a retirarse estratégicamente de varias manos, permitiendo que Charlie acumule una enorme cantidad de fichas. Cuando Charlie finalmente se levanta para ir al baño, Jane se acerca al termostato aparentemente para ajustarlo y aprovecha para indicarle discretamente a Lisbon que es hora de marcharse. George pregunta por qué se van tan pronto, y Jane responde revelando algo inesperado. Hay una cámara oculta en la habitación. Luego señala su ubicación. La revelación provoca indignación inmediata. Mientras George y los demás reaccionan, Cho intercepta a Charlie fuera del baño y le dice directamente que sabe que él mató a Nathan. Además, le informa que en ese mismo instante, su representante le está contando a George que él fue quien colocó la cámara. Cho le muestra una transmisión donde se ve a Jane explicándole a George que Charlie tiene a alguien vigilando la partida desde otra habitación. George mira finalmente hacia la cámara con una expresión amenazante. Charlie intenta negarlo todo, pero Cho continúa presionándolo. Le explica que hizo creer a George que Nathan le debía plata porque necesitaba una excusa para el asesinato. La presión termina rompiendo su resistencia. Charlie confiesa que empezó a sospechar que su prometida le era infiel con Nathan porque pasaban mucho tiempo juntos. Aquella noche estaba perdiendo grandes cantidades de dinero en la partida cuando vio a Nathan usando una camisa suya, una prenda con sus iniciales bordadas. Convencido de que estaba siendo traicionado, siguió a Nathan fuera del hotel. Ahí lo confrontó, pero Nathan negó cualquier relación con su prometida. Consumido por los celos, Charlie lo golpeó hasta matarlo. Cho le revela entonces la verdad. Su prometida ya había explicado que Nathan simplemente derramó café sobre su propia ropa y que ella le prestó una camisa limpia. En realidad, Nathan jamás tuvo una relación con ella. Todo lo que había hecho era vencer a Charlie en las cartas. Al comprender que destruyó una vida por una sospecha infundada, Charlie queda completamente devastado. Tiempo después, la historia concluye de nuevo en Chicago durante la fiesta por el bautizo del hijo de Stan. Lisbon observa que el rostro de su hermano ya luce mucho mejor y aprovecha para decirle que conoce sus problemas económicos. Le ofrece ayuda y le asegura que puede prestarle la plata necesaria para evitar que vuelva a terminar golpeado por los cobradores. Stan agradece rápidamente el gesto y le dice que está orgulloso de ella. Jimmy también parece haber cambiado de actitud.
Comenta que deberían reunirse más a menudo como una familia normal, y entre bromas vuelve a mencionar a Woody Squire, el antiguo novio de Lisbon. Tanto él como Stan le dicen a Lisbon que les agrada Jane y que procure no arruinar esa relación. Mientras tanto, Jane juega tranquilamente con el bebé de Stan. Más tarde, Lisbon se acerca a él y le confiesa que está feliz de haber regresado a Chicago. Luego, admite que no sabe si siquiera necesita decir lo que está pensando, porque él suele comprenderla mejor que nadie. Aún así, decide expresarlo. Le pregunta qué pensaría si ella le dijera que lo ama, y sin esperar demasiado pronuncia finalmente esas palabras. Jane queda inmensamente feliz. La mira con una sonrisa sincera y admite que por una vez por todas la confesión lo ha tomado completamente por sorpresa. Y con esto termina este episodio. Antes de acabar con este video, te cuento que si te gusta El Mentalista, en el canal tengo un montón de videos de la serie, ya que estoy viendo y resumiendo cada episodio. Te invito a que entres al canal y encuentres toda la lista de reproducción completa y ordenada. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo. Master Movies.